Bienvenidos una semana más a Miradas de Asturias. Esta semana os he preparado un programa que es, para mí, el rincón que guardo en mi corazón. ¿Veis que siempre pregunto a los alcaldes cuál es el rincón que guardan en su corazón? Hoy os voy a presentar ese rincón que tengo en mi corazón. Es un lugar agreste, salvaje, amable, cálido. Es el lugar donde atesoro mis mejores amistades. Hoy para todos vosotros, el concejo de Piloña. Limita al norte con el concejo de Villaviciosa y Colunga. Al sur ponen sus límites los concejos de Sobrescobio, Laviana y Caso. Al este, los concejos de Ponga y Parres lo abrazan. Y finalmente al oeste, los concejos de Cabranes y Nava lo delimitan. Este concejo ocupa una superficie de más de 293 kilómetros cuadrados, con una población que supera los 9.700 habitantes. Desde el punto de vista orográfico, su terreno es muy variado, con zonas suaves en la parte central que se transforman en laderas y cuencas apretadas en el norte, coincidiendo especialmente con la falda meridional del Sueve. En el sur, los valles son alargados y estrechos, con sectores de media montaña cuajada de prados y bosques. Está distribuido en 24 parroquias, con capital en Infiesto, todas ellas rodeadas de cumbres, entre las que destaca Les Vízcares, de más de 1.400 metros de altura. Su curso fluvial más importante es el río Piloña, que cruza la comarca de este a oeste. Sus principales afluentes son, por el sur, los ríos Tendi, Color, Pequeño, Valles, Pinareu y La Marea, por el norte, el Borinas y el Pintueles. Piloña goza de una situación aquí en la comarca centro-oriental de nuestro Principado con un marco paisajístico incomparable en toda la comarca. La economía de Piloña está diversificada y con los tres sectores bien desarrollados. El primario cubre apenas un cuarto de la producción global, enfocado sobre todo a materias primas como leche, carne, manzanas y avellanas, junto a la explotación forestal. En el secundario tienen gran peso los productos alimenticios, representados por las factorías de transformación de lácteos en Sebares y las embotelladoras de agua mineral como la de Borines o la de Ques, aunque la de Ques en estos momentos está parada, pero alcanza mayor protagonismo el sector del comercio, el transporte o la hostelería, donde el sector terciario va a alcanzar precisamente el lugar más predominante a nivel económico dentro del municipio. El territorio que actualmente ocupa el concejo de Piloña fue habitado por el hombre desde los tiempos del Paleolítico. Los diversos restos arqueológicos encontrados en las cuevas piloñesas de Aviao en Espinaredo y la de Sidrón en el Cantu y Anderu demuestran que el territorio que hoy ocupa el concejo fue habitado desde tiempos prehistóricos. La batalla de Covadonga deja una leyenda y una historia dentro de esta comunidad. De hecho, dentro del escudo podemos ver que Pelayo, acompañado por un único escudero, intenta pasar el río Piaya. Pero su escudero, al ver que el río llevaba tanta agua, se atemorizó, mientras que el rey don Pelayo le decía: adelante mi escudero, mi caballo Piaya. De 1247 hay un documento de San Pelayo que nombra a un tenente para las demarcaciones de Siero et Nava et Pilonia et Casu. Y en 1297 y 1314 se habla del cargo real de notario público en Pilonia. Será en el siglo XII cuando aparecen los primeros límites del concejo. Esto sucede así dado que muchos pueblos como Sorribas, Millares, La Bárcena, Cardes y Lodeña pertenecían a diversos cotos o señoríos independientes. En 1308 el territorio de Piloña forma municipio y como tal suscribe también en 1504. En 1827 se agregan al territorio varios cotos y jurisdicciones, componiéndose el actual perímetro del concejo. Bueno, pues ahora vamos a conocer un poco más de la historia precisamente del lugar donde estamos, de Piloña. Estamos aquí en Santa Olalla de Ques, y quién mejor para hablarnos de la historia que el cronista oficial de Piloña, Andrés Martínez Vega.
Hola, buenos días, Andrés. Buenos días. Bueno, aparte de cronista oficial, me habías dicho que eras... Bueno, yo soy doctor en Historia Medieval y soy miembro numerario del Real Instituto de Estudios Asturianos. Andrés, cuando llegamos a Piloña, yo creo que ya empezamos a respirar historia, una historia que va mucho más allá de esta iglesia tan maravillosa que tenemos aquí. ¿Podrías hablarnos un poco, que esta gente que nos está viendo pues conozca un poco Piloña a nivel histórico gracias a ti? Sí, es evidente que lógicamente el tiempo en Piloña pues traspasa lo que puede ser la fábrica de esta iglesia, que es una buena iglesia románica, y sobre todo Piloña últimamente pues está muy de moda porque el hecho de aparecer en la prensa continuamente el yacimiento arqueológico del Sidrón evidentemente hace sonar Piloña, aunque, bueno, paradójicamente muchas veces no se sabe tampoco ni dónde está Sidrón, porque Piloña, una de las grandes virtudes y de los grandes defectos que tiene es que es una gran desconocida todavía. Y ciertamente, bueno, pues la prehistoria en Piloña es un mundo apasionante, es un mundo de una gran riqueza, aún por descubrir, y esperemos que estos yacimientos del Sidrón pues de ahora en adelante sean un poco la iniciativa para continuar viendo lo que es el panorama, no solo prehistórico, sino el panorama megalítico de la época, el periodo pues románico y hasta la actualidad, ¿no? Piloña necesita evidentemente ser conocida porque es uno de los concejos más atractivos del oriente de Asturias, es uno de los concejos mayores, tiene 284 kilómetros cuadrados y es el mayor de toda la comarca centro-oriental. Es un concejo con un relieve y con una vegetación exuberante, muy bien dividida. La parte sur es lo que es la Piloña de alta montaña, con cumbres, bosques increíbles, manchas forestales y reservas fantásticas. Y luego ya la parte norte del concejo pues es una zona ya más llana, de altitudes más bajas, y ambas partes están separadas por este gran valle surcado por el río Piloña, que es donde desde la época prehistórica se va asentando la población y donde fundamentalmente vive la población actual de Piloña. Y de hecho los núcleos importantes urbanos de Piloña están en ese discurrir al lado del río, que es Infiesto, donde está la capital, Villamayor y Sebares. Bueno, pues ahora vamos a hablar con Juan Roberto Pérez, que es el alcalde de Piloña, de Infiesto. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se ve el concejo de Piloña a los ojos del alcalde? Hombre, como una novia muy bonita, por supuesto. El concejo de Piloña a los ojos del alcalde y a los ojos de cualquiera que venga a Piloña solamente tiene una visión que es maravillosa. Piloña es un municipio grande, es un municipio de 300 kilómetros cuadrados aproximadamente, muy bien enclavado dentro de Asturias, con un paisaje extraordinario, exquisito, un paisaje que conserva todo el sabor primario, con unos accesos por otra parte muy buenos, muy fáciles de llegar a él para caminar, para el visitante. Conservamos toda la pureza de la pesca, de la caza, de los ríos, no estamos contaminados, sin dejar de ser el concejo más industrial del oriente de Asturias. Pero, como te digo, creo que como puede gustar una novia, un novio, una maravilla. Antes, off the record, hablábamos de Beloncio como uno de los pueblos que, bueno, si venís, si lo veis, podremos estar respirando esa época castreña. Beloncio, que creo que en latín era Paelontium o Pelontium. Háblanos de Beloncio, que también... Bueno, como muy bien dices, Beloncio es un topónimo con unas resonancias, pues esto ya muy antiguas, y realmente conserva un templo muy interesante desde el punto de vista arquitectónico, pero no tanto por la arquitectura es interesante, sino por el lugar de emplazamiento en el que se encuentra, ¿no? Está situado en un emplazamiento, en un antiguo recinto castreño, donde se han localizado piezas muy interesantes
y un recinto castreño que fue ocupado en época romana. De hecho se conservan piezas de la época, y luego ya pues la fábrica de la propia iglesia ya es una fábrica medieval y hasta la actualidad. Es un enclave muy importante en Piloña, que junto con esta iglesia de Santa Olalla de Ques y San Juan de Berbío son 3 iglesias, si te das cuenta, forman un triángulo, están elevadas sobre crestas en un triángulo con una disposición geográfica muy característica, y además queda mucho que pensar. Son 3 iglesias evidentemente ya de alta Edad Media y que constituyen núcleos de población cuando se constituye la red parroquial en la diócesis ya en el siglo XII. Juan, ¿qué necesidades turísticas tenemos dentro del concejo? Bueno, dentro de nuestro concejo, como puede haber dentro de cualquier concejo de Asturias, las necesidades turísticas pueden existir, incluso en los concejos con más tirón, como son los concejos de la costa, donde el mar hoy en estos tiempos prima. Aquí en Piloña pues también tenemos alguna necesidad, pero no son necesidades de paisaje, ni son necesidades de acceso, porque eso, el paisaje lo tenemos y la infraestructura la vamos creando y la vamos cubriendo. La necesidad, yo lo que más me gustaría tener es un gran hotel. Es un gran hotel donde pudiéramos albergar, pues, que tuviésemos pues, de 80 a 100 camas. Si nos situáramos en el tiempo, por ejemplo, esta iglesia que estamos aquí contemplando de Santa Olalla de Ques, ¿en qué época nos situaríamos? Bueno, esta iglesia conserva fábrica del siglo XIII, XII, como es la nave románica que conserva, y después conserva una cosa fundamental, única en Asturias, que esta nave está coronada por una espadaña románica como no hay otra en Asturias. Es una espadaña muy característica por los 3 huecos que lleva, pero con algo muy especial, cual es la separación de los 2 huecos inferiores que van separados por un mainel que lleva 2 columnas apoyando a un solo capitel. Estas soluciones arquitectónicas solo se pueden ver en monumentos prerrománicos, concretamente en Santa María de Naranco. Por lo tanto, estamos ante una de las grandes joyas desconocidas de Piloña, y que aquí la tenemos como si fuera pues la simple espadaña de un pueblín, ¿no? Yo a eso iba ahora, iba a preguntarte, ¿hay pocas ayudas para poner en marcha pues el que no nos caiga todo esto? Pues claro, yo ya las cuestiones de los dineros oficiales no me atrevería a decir cuáles son. Lo cierto es que, por lo que ves objetivamente, Piloña recibe muy poca ayuda económica. Nuestro patrimonio se está agotando, pues precisamente por eso. Esta iglesia de Ques conserva en su interior todas sus muros y sus bóvedas, pinturas murales, que luego podéis ver, y están encaladas desde la Guerra Civil. Después de la Guerra Civil se encalaron, pero en fin, tiene un repertorio iconográfico muy interesante. Y resulta que lo malo de la situación de esta iglesia no es que se descubran las pinturas, que al fin y al cabo ahí están, lo malo es que se están desprendiendo. Se están perdiendo, pues eso, todas unas pinturas que las últimas que restauró, por cierto, la Consejería de Cultura hace, me parece, como 2 años o así, pues estaban ya en muy mal estado y han quedado muy bien. Eran unas pinturas del siglo XVIII, pero tenían debajo otra capa cromática que era del siglo XVI. Por lo tanto, quiero deciros que, en fin, que la iglesia tiene unos valores increíbles, esta iglesia de Ques. Y además tiene, perdona que te lo diga, pero como piloñés tengo que decírtelo, guarda uno de los tesoros más importantes de todos los piloñeses,
que es la imagen de la Virgen de la Cueva. Ahí va yo. Porque, como muy bien sabéis, el santuario de la Virgen de la Cueva está clausurado por orden del arzobispado desde el año 2000 y está en el mismo estado prácticamente en el que lo dejó el terrible accidente de desprendimiento de aquella roca, porque pues la apatía de los responsables, de quien tiene que levantar de inmediato el patrimonio de un pueblo, pues hace que hoy, 2006, sigamos en las mismas condiciones que en junio del 2000, cuando tuvimos aquella enorme desgracia. Por lo tanto, los asturianos que tanto peregrinaban al santuario de la Cueva, pues aprovecho la oportunidad para decirles que la imagen de la Cueva se conserva en esta iglesia, y aquí está ansiosa de que, en fin, que siga el movimiento peregrinatorio y tan tradicional, porque ¿quién iba a Covadonga y no pasaba por la Cueva? Era un poco el ritual, había que ir a Covadonga y a la Cueva, las dos imágenes más importantes del oriente asturiano. A media mañana, y lo que mejor podemos hacer es parar en Ferreros y hablar con Flora de una de las cosas que podemos picar antes después de meternos pues toda la comida que vamos a comer. Oye, Flora, buenos días. Buenos días. ¿Qué se dice cuando pases de la collada? En pasando la collada dicen que voy para Piloña, donde se suele comer chocolate con boroña. Y tú imagínate, en estos momentos puede haber muchos asturianos que sepan lo que es una boroña, pero hay otros que no. Y yo quisiera que me hablaras de aquellos boroñes que hacías tú, que haces todavía, y que, bueno, voy a dar cuenta antes de comer de esa boroña, ¿eh? Cuéntame, ¿cómo era esa boroña? ¿Cómo hacías la boroña? Bueno, lo primero hay que peñerar la fariña, y después hace un agujero en el medio, échese un poco de harina de pan para que sepa mejor, y la sal, y después agua y amasar. Y amasar. Sí. Y mucha gente, bueno, la boroña hacíase sin meter nada dentro, pero yo sé que la boroña que tenemos aquí en Piloña lleva chorizo, lleva... ¿qué cosas? Chorizo y tocino de hebra. Otros echen y otras cosas, yo no he hecho más que eso. Y de aquellos boroñes que se hacían no sé, en los años que tú lo conociste, había... Bueno, aquellos hacíanse en el suelo, que se llamaba ellar. Y había que atizar y calentar el llar y poner, o sea, atizar mucho. Y después que estaba caliente el llar, repartíase las ascues y poníase allí la broña. Y iba echándose y poníase unos ojos, poníase ceniza del llar, de lo que quemaba, y poníase y les ascues de lo que se calentó el otro. ¿Y de aquella época ahora tuviste cambiar esto? Hombre, sí, porque aquellos llares ahora ya no los hay. Ahora ya son las cocinas modernas. ¿Y tú crees que... Miráis para acá lo que tengo. Mira qué boroña. Os voy a decir, debe pesar alrededor de 3 o 4 kilos. No os exagero nada. Con unos condimentos que iréis viendo, porque vamos a verlo también. Sí. Pero ¿tú crees que estas mujeres jóvenes ahora hacen boroñes como este? No sé, habrales que lo hacen y otros no. No sé. Pero que se va perdiendo mucho. Sí, eso sí. Que deberíamos atender más a aquellas tradiciones que desde luego se están olvidando. Sí. Pues, Flora, entre tú y yo, antes de que tenga que ir para el restaurante a comer, yo creo que vamos a agarrar un cuchillo y vamos a dar una probadina a esta boroña que desde luego yo cada vez que llego pues a un concejo encuéntrome que no tengo más remedio que probar todo lo que hay dentro del concejo. Pues antes de comer, como si fuera el aperitivo. Eso. Vamos a por ello. Después nos seguimos viendo. Venga, gracias, Flora. ¿Cuál es el lugar de tu corazón que guardas ahí del concejo de Piloña? Hombre, ¿cuántos hijos tiene? 9. ¿A cuál quieres más? A todos.
yo los quiero a todos y creo que es el concejo entero, completo, el que está dentro de mi corazón. No hay un punto que digas o un lugar que digas lo quiero más, es así, es esa o no. Es uno de mis hijos y todos los llevo dentro. Piloña siempre ha sido uno de los concejos donde la madera, la carpintería, la ebanistería, los muebles, pues siempre estuvieron funcionando. Y hoy vamos a visitar a uno de los artesanos, un ebanista, que encima está recuperando cosas antiguas del concejo. Venid conmigo. Buenos días. Oye, Mon, esto de recuperar carros, aperos, etcétera, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que hay algo que se puede realizar en toda Asturias, que deberíamos realizar en toda Asturias? Hombre, yo creo que sí, esto y bueno, lo mismo que tenemos casas o cosas antiguas o patrimonio de otra manera, yo creo que esto es una forma también de... Por ejemplo, este carro que tenemos aquí, ¿como cuántos años podemos estar hablando? No sé, la raya 60 o 70. De cualquier manera, mi padre fue el último, o uno de los últimos que los hacían en Peleón, en Castiello, y habla de los años 50, cuando dejaron de hacerse los carros del país. O sea que hablamos de ahí para atrás, lo que quieras. Y es difícil encontrar forma, quiero decir, hay muchos carros por ahí desperdigados, hay muchos aperos que se puedan volver otra vez a poner en funcionamiento como lo estáis haciendo vosotros. Yo creo que aperios de fierro y eso, ¿sabes lo que pasa? Que vendíanse muchos para chatarra cuando empezaron con los tractores y tal. Ahora algún que queda debajo de los zorros, pues sí los hay, pero no sé, claro, llevan mucho tiempo parados, tan podres, tan fechos, un poco desastre. Oye, estoy viendo ahí un carro que, vamos, excepcional, a mí préstame, porque parece para los guajes, pero no ya así. Cuéntame, ¿de qué Este carro hizo mi padre cuando tenía 15 años. Trabajaba en la fábrica del queso, ahí en Castiello, y después ibas a ver cómo trabajaba en los carreteros. Y empezó, ya te digo, cuando tenía 15 años. Y después, bueno, estuvo mucho tiempo en una casa en Valle y tal, lo que hizo fue restaurarlo ahora después, bueno, va 2 años o por ahí. Hizo la Eixa nueva, lo único que hay original son les ruedas. Pero bueno, tiene la esquirpia y todo, y es nueva, y es fecha para él, porque tiene 60 centímetros de altura, y es un carro, vamos, era para llevarlo a San Juan y a esos sitios, de ramo. que me dice que tiene más de 60 años, ¿no? ¿Qué te digo yo? ¿Y tú crees que los artesanos en este momento necesitarían más ayudas para poder recuperar esto que también es nuestro, que es parte de la nuestra cultura? Yo creo que sí, además, bueno, yo tampoco estoy muy enterado del tema, ¿no? La verdad es que empecé, fue una afición tardía, fue por cuenta de cosas que me contaba él y eso. Pero sí, igual no estaba mal, que el Principado dispusiera de cosas para recuperación además esto fue una época, hombre, ahora cambió la ganadería y todo eso, pero fue una época que estuvo en Asturias vigente bastante tiempo y vamos, hubo mucha gente que vivió del campo hasta 15 años, vivían con 10 vaques y un jornalín, ¿entiendes? Por lo menos en Piloña. Y fue una época que yo creo que deberíamos tener presente. Estás haciendo un trabajo meritorio que yo creo que hay que seguir adelante, porque esto no creo que se dediquen muchas personas a hacerlo, ¿verdad? Ya, esto hay poca gente. Y luego hay otra cosa, que la sabiduría, no soy yo solamente, mi padre cuéntame cosas, no yo solo usar hacerlo, porque cortar una tabla, medirla y cortarla y es relativamente fácil. Y que luego, no sé, poner los bandones o lo que sea, pues había que calentarlo en la fragua, había que cortarlo en la luna que tenía que ser, tenía que ponerse la eixa un día determinado porque si no bailaba, bueno, que sí, muchas cosas además que no se saben y que, me dice más, eso va a desaparecer para siempre jamás. Nunca, van a ser conocimientos que se van a perder me canto la memoria. Eso no va a desaparecer. Yo empecé a trabajar cuando empecé, era en estos carros, y después ya se fue cambiando a ruedas de
de carro rayos. De rayos. Y después de carro de goma y ahora eso están perdiéndose todo. Pues nada, vamos a seguir con el programa. Gracias por todo y a seguir así, peleando. Venga. El santuario de la cueva es un lugar que ya desde el punto de vista arqueológico es muy interesante. De hecho, yo he presenciado la recuperación allá por los años 70 de un equipo de arqueólogos que obtuvieron piezas prehistóricas muy importantes. Quiero decir que es un lugar muy atractivo, de atracción, y que en las diferentes culturas se va transformando y modificando, y lo que puede ser pues hoy el santuario, la Virgen de la Cueva, fue en otras épocas tal vez la Madre Naturaleza o la Madre de la Vida, o en fin, las interpretaciones que se le quieran dar desde cualquier punto de vista. Andrés, yo la verdad que me pasaría horas y horas hablando contigo porque la historia es algo que me gusta, porque como siempre digo, nosotros pertenecemos a la historia y tenemos que defender el patrimonio que llevamos con nosotros, todos los asturianos, porque si este patrimonio cayera, no sé, en Ohio, por ejemplo, haría en un parque temático del románico, por ejemplo. Aquí tenemos que esperar a que eso ocurra. En Piloña se tiene un grupo de monumentos románicos increíbles. Alguno declarado monumento nacional ya en el año 31, pero todas estas iglesias del pueblo son bellos exponentes del románico. Hay también ejemplos de arquitectura gótica y no digamos nada ya lo que es meterse en edad moderna con las hermosísimas casonas nobles, porque Piloña es un concejo de nobleza desde siempre, donde hay unas mansiones increíbles, desgraciadamente muchas de ellas en ruinas, pero bueno, que todavía modifican el paisaje y lo hacen atractivo. Pues Andrés, agradecerte que estés con nosotros y vamos a ver este monumento que guarda precisamente, yo diría, no sé si la segunda o la equiparamos a la Santina, a la Virgen de la Cueva. Bueno, no podemos ser los piloñeses tan orgullosos. Lógicamente la Santina va por encima, la Santina de Covadonga, pero Piloña, pues el santuario de la Cueva sí, es un santuario de carácter internacional, muy difundido en las colonias asturianas en América, muy vinculado a la Casa Real. De hecho, desde Isabel II, todas las familias real que reinaron en España llegaron a los pies de esta imagen. Es un santuario pues muy importante en Asturias, que merece la pena que las autoridades eclesiásticas tomen en consideración todas estas cosas y empiecen a levantar lo que hoy es una ruina. Bueno, pues vamos a verlo y la verdad, yo estoy muy orgulloso de tener sangre de Cardes. Pues, sí. Pues yo sí que me alegro mucho más. Yo sí que me alegro. Vamos a ver. Yo sí que me alegro mucho. Vamos a ver la nuestra Virgen de la Cueva. Bueno, pues ya estamos invadiendo otra cocina más en otro concejo más, esta vez en Piloña, con Geli. Estamos viendo a Geli sacando cosas de aquí muy ricas. Buenos días, Geli. Buenos días. Estoy sacando chuletines de jabalí, mira, qué pinta tiene. Chuletines de jabalí. Sí. Manda narices. ¿Qué te digo yo? ¿Qué nos tienes preparado para la parte gastronómica de Miradas de Asturias hoy? Tengo jabalí, chuletines, estofáis al estilo de la Vega. Esto aprendílo con mi suegra muchos años. Ella era la cocinera de aquí. Chuletines de jabalí. Fijaos, que no lleve broma. Y lo malo de esto es que hay que estar una semana entera dando vueltas a esta carne, porque da mucho trabajo. Eso. Da mucho trabajo. Oh. Ya desde que llega del cazador hay que limpiarlo muchísimo, para que no tenga ningún pelo, ningún rastro de donde entró la bala, la sangre y todo eso. Y después... Después nosotros congelámoslo. Y después de congelarlo, sacámoslo cuando vamos a prepararlo y tenémoslo como una semana entera casi macerando. 4 o 5 días no hay que quitarlos. Y echas y... Para macerarlo hay que echar muchas cosas.
Lleva Vino. bebidines. Vino tinto. Sí, un poquillo de coñac. Un poquito de coñac. Bueno, ¿cómo Vino no va a estar blanco. bueno? Lleva hortalices y alguna hierba aromática. Eso al gusto del consumidor. Sí, pero no hay que decirlo todo porque hay que guardar secretos. Ah, sí, pero todo no os digo la cantidad, ¿eh? O sea... Yo digo vos por alto y después sacáis Cuéntame. conclusiones. De primer plato tenemos... Hoy tenéis para escoger 3 cosas. Paté de caza, que está muy bueno. Después tenéis sopa de menudos de perdiz o sopa de hígado de jabalí. Después pasamos al corzo con patatinos. Madre señor. El corzo con patatinos tengo lo aquí guisando, mira qué corzo. Venid. Este está aquí guisando todo. Ahí está... Corzo con patatinos. Después del corzo con patatinos tengo faves con jabalí. Las faves tienen muy buena pinta, estas cosechamos nosotros. Y después de las faves con jabalí tenemos a escoger entre venado o jabalí. Los chuletines estos y el venado y estofado. Lleva setes silvestres. Espera un poco porque está la gente pensando, pero ¿cuánto come esta gente? No, bueno, oye, degustas un poquitín de cada, pero el que quiera mucha cantidad también y la ponemos, no pasa nada. 3 platos a elegir de 2 en 2. ¿Y de postre? Ah, de postre, mira, pasa para acá que te voy a enseñar lo que hacemos. Hacemos aquí en casa, nosotros hacemos la tarta de avellana, que ya está, la tarta de queso y esta ya la tarta de piloña. Esta ya es especial de aquí del concejo, ya lleva unos 4 años. Esta lleva avellana, esta hago yo y esta lleva avellana, pero esta no te voy a decir cómo se falla, ¿eh? No me lo digas porque además ya la probé y está riquísima. Pero no te voy a decir. Y esta yo de queso también la hago yo, pero esta ya está más comercializada, ahora esta no. Esta hay que poner ahí un poquitín de caramelo y nata y está muy buena. Pues como ya es muy temprano, como siempre digo, y estamos a media mañana y esta mujer tiene que trabajar mucho, Sí. vamos a dejar que siga trabajando y vamos a ver después todo emplatado para ponernos a la tarea. Bueno. Venga, Geli. Muy bien. Vamos a dejarte trabajando. Vale. Bueno, pues ya estamos aquí con la mesa puesta. Aquí veo un montón de cosas que bueno, estoy una delicia ahí donde mires. ¿De qué era el paté? El paté y un paté que hacemos aquí en La Vega de caza de aquí de Piloña. ¿Pero con toda variedad de carnes? No, suele hacerse de un par de ellos, de venado, jabalí, alguna cocina que mete por ahí la cocinera. Y ya estoy viendo aquí les faves con jabalí y les chuletines de jabalí y la tarta, aquí la que fue la tu mujer. Sí, de avellana. Sí, de avellana, de aquí de Piloña también. Riquísima. Y les faves también se cultiven aquí en el Requesón. Y es verdad que me lo dijo ella, les faves son de aquí. Oye, y todo esto, cuando lo tenemos aquí puesto con vino, con sidra... Depende del cliente. Unos con vino, otros con sidra, otros con agua, porque me gustan las cosas, pero bueno, hay de todo. A ti cuando te lleguen aquí pídente, no, yo quiero les faves, pero quiero con sidra o quiero con vino. Sí, bueno, la mayor parte de ellos piden con vino. Pues nada, yo creo que con esto que tengo delante vamos a pasar ya a la acción y voy a ponerme aquí a degustar en este concejo tan guapo, diríamos tan perguapo, que lleve Piloña y sobre todo la caza. Pelayo, muchas gracias. A vosotros, venid a comer cuando queráis. No, yo ya me quedo. Vale. Ya nos vemos un poquitín más tarde. Venga. Uno de los lugares más interesantes cuando pasamos por Infiesto es precisamente pararnos aquí, hablar con Pedro Suárez, que yo creo que tiene una colección que es digna de ver dentro de Infiesto. Hola, buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Oye, ¿cómo empezó esta iniciativa de coleccionar estos relojes que, bueno, hay algunos, me decías, de 1700? Sí, tenemos relojes de 1700, incluso anteriores, y sobre todo algunas piezas relacionadas con la relojería de 1500, finales de 1400. ¿Cómo se empieza a hacer una colección como esta? Bueno, empiezas, un día te llama la atención una pieza, y luego otro día ves otra, las vas juntando, luego vas conociendo a gente ya con las mismas inquietudes que tú, y cuando vas a ver, pues tienes un montón de piezas entre un grupo de personas
y bueno, poco a poco, a base de años. ¿Estamos hablando de cuántos relojes más o menos tenéis? Bueno, la Asociación Cultural Avagar, que somos 9 miembros, tenemos unos 5.000 ahora mismo y tenemos más de 10.000 piezas relacionadas con la relojería. Porque no solamente coleccionamos relojes, sino que coleccionamos pues, libros, herramientas, todo aquello que va relacionado con la relojería. Todo lo que tiene que ver con la relojería. Tenemos aquí a nuestra espalda, es uno de los mecanismos de... Sí, este es un reloj hecho de la fábrica de Murúa, en el País Vasco, y es un carillón, es de 1910, y es una pieza muy rara que actualmente estamos estudiándola porque no tenemos los planos y sabemos que aparte de marcar la hora, pues hacía más cosas. Creemos que tenía una caja de música y unos autómatas, y actualmente estamos investigando en esta pieza. Hay también una pieza que precisamente vamos a ver de la que habíamos visto antes de 1700, me decía. Sí, es una pieza hecha en fragua, es un reloj que se llama de jaula, con escape de Catalina, y es de 1782, pero tiene una particularidad, es que está hecho y construido en una fragua, como se hacía antiguamente los relojes, y está todo íntegramente hecho a mano. Ahí no hay ningún tipo de máquina de taladradora o fresadora o torno, no, está todo hecho a fragua, a martillazo. Oye, Pedro, ¿cuál sería la pieza más rara que tú te hayas encontrado hasta este momento? Bueno, hasta ahora la más rara y la más antigua es una clepsidra que tenemos, que es de orígenes mesopotámicos, y esa pieza estamos investigándola, es una vasija de cerámica, muy simple pero de una belleza extraordinaria. Y bueno, es digamos la pieza más antigua que tenemos. ¿Y hacéis de vez en cuando exposiciones? Sí, nosotros todos los años hacemos una exposición y tenemos una permanente. Que esta exposición pues se puede visitar, el que quiera puede venir, contacta con nosotros, con el Ayuntamiento, con la Casa Cultura, y ya se la enseñamos a quien sea, grupos o lo que sea. Y bueno, espero que la gente nos venga a visitar y venga a ver esta exposición tan maravillosa. Gracias. Serán bien recibidos. Muchas gracias a vosotros. Piloña se puede visitar por muchas razones. Una paisajística con grandes lugares, donde se pueden hacer marchas extraordinarias, marchas bonitas. Tenemos lugares como la Pesanca, un área recreativa, un arboretum que encanta a todo el mundo. Se puede considerar una de las maravillas de España como lugar si tenemos un bosque de muniellos en otro municipio de fama internacional, aquí podemos decir que el área de la Pesanca como arboretum es lo mismo. Tenemos el área recreativa de Cayón, tenemos el monte de Vízcares, 1400 metros, tenemos el Sueve, tenemos toda la zona de la Marea, toda la zona de los montes, en fin, todo lo que es paisajísticamente Piloña. Luego tenemos una gran gastronomía. Después tenemos el Festival de la Avellana, buque insignia del municipio, que ahora creo que está reconocida como fiesta de interés turístico regional. Tenemos la fiesta del Asturcón. Todo el municipio son sus grandes fiestas de celebración, como en San Antonio Anayo, el mismo San Antonio aquí en Infiesto, en la Feria de Abril, con ámbito un poco de folclore andaluz y un poco de folclore, o sea, de música actual para la juventud, y todo eso pues hace que el municipio sea el atractivo turístico que es el que deseamos y que vaya más. Bueno, pues señor alcalde, muchas gracias por estar en Miradas de Asturias. Pues muchas gracias a vosotros, esperamos, pues no a sé. Teleasturias, por estar aquí y darme la oportunidad de salir en el programa. Para nosotros es un honor. Igualmente. Gracias. A vosotros. ¿Cómo hablar de estos lugares donde venía a ocultarme y ser feliz? Donde vi crecer a mi hija, envejecer a los camaradas, donde la vida trajo a nuevos amigos y la muerte se llevó a viejos compañeros. ¿Cómo hablar cuando el corazón no te deja expresar más que amor y agradecimiento a esta tierra? ¿Cómo expresar algo cuando una incipiente lágrima resbala por mi mejilla al ver el lugar donde fui feliz? Hoy no puedo más que deciros gracias por haberos conocido. El Reposo, Areñes, Veloncio, Ferreros, Ballín, Cardes. Gracias a toda Piloña por haberme acogido como uno más. Gracias. Tiene mi Piloña sabor avellana, a fresca hierba cortada huele,
El verde paisaje tus ojos colma, y mientras en el valle mézclense al unísono la gaita y el ferre, unas manos amigas en tus hombros sientes. Tierra de mi juventud, preñada de recuerdos felices. Sentimientos que regresan, amor, amistad y sentidos te envuelven. El paraíso que llevas en tu corazón es un paraíso que nunca, nunca se pierde.